entonces a esta conferencia de prensa de esta reunión de Alianza Federalista de este lunes 12 de octubre. Como pueden ver ustedes, acompañan al gobernador del estado de Aguascalientes, al contador Martín Orozco Sandoval, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, gobernador del estado de Nuevo León, Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán, Enrique Alfaro Jiménez, gobernador de Jalisco, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, y Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua. Damos inicio con los acuerdos y un mensaje que dirige el gobernador de Aguascalientes, el gobernador Orozco. Adelante, señor gobernador. Muchas gracias, buenas tardes a todos nuestros amigos de los medios de comunicación. Agradezco a mis amigos gobernadores que nos acompañan, bienvenidos a Aguascalientes. También le doy las gracias al licenciado Héctor Flores, que es representante del gobierno de Durango. También la bienvenida y agradezco su presencia a la senadora Claudia Ruiz Massieu, al diputado federal Marco Adame, al diputado federal Antonio Ortega y al diputado federal Mario Rodríguez. Muchas gracias por el equipo, por el trabajo que vamos a hacer en conjunto y esta vinculación con los legisladores y con la Alianza Federalista. Muchas gracias. Bien, pues sin duda esta es una reunión histórica, una reunión que abre el debate nacional en temas que hemos tratado durante más de 2 años, los temas económicos. No hemos dejado otros temas de importancia y de actualidad como el tema de la salud, pero un tema donde nos han ido deteriorando constantemente es en el tema de la fortaleza del federalismo, y lo hemos dicho en diferentes momentos y con diferentes grupos. No olvido hace algunos meses en Goan, en Guanajuato, tuvimos una postura muy clara de cómo fortalecer el federalismo. En Conago también hemos tocado este tema y la verdad es que no hemos logrado nada con el diálogo. El diálogo lo tendremos que continuar en la política, el diálogo nunca puede perderse y sin duda lo tendremos que seguir haciendo con el gobierno federal. Pero ahora que abrir el debate bajo otro esquema, explorar otros mecanismos y buscar ese equilibrio de poderes en el país que parece que se pierde por el bien de todas las y los mexicanos. Hemos llegado en esta reunión a 2 acuerdos muy específicos que en muy corto tiempo deben de estar aterrizados. El primero, después de todo este diálogo que les comento, hemos buscado y bajo una asesoría muy clara de 2 abogados, 2 licenciados doctores en temas constitucionalista y en tema jurídico, con la participación también del licenciado Roberto Gil, hemos definido sin duda a partir de ya implementar acciones legales. ¿Cuáles serían estas acciones legales para la defensa del fortalecimiento, sobre todo en materia financiera, presupuestal, para las entidades estatales, pero también para los municipios? La fortaleza es para los 2 siguientes niveles de gobierno, que al final somos los que damos la cara y que tenemos que implementar las acciones y las políticas públicas. La primera es las controversias constitucionales, tanto de los estados como de los municipios, en base al análisis de algunas partidas presupuestales y sobre todo el análisis que se hizo hoy en el tema de los fideicomisos que están por desaparecer bajo el esquema de que el presidente dice esto ya no se le mueve nada, pero para nosotros ese equilibrio de poderes y el respeto de los poderes es fundamental, porque aún todo este paquete que sale de la Cámara de Diputados tendrá que estar en la Cámara de Senadores y ahí hay muchas cosas aún por hacer. La otra acción legal que tendríamos que dar es, bueno, lo va a hacer en este caso, sin duda ya con la confirmación de la senadora Claudia Ruiz Massieu, el tema de la acción de inconstitucional por parte del Senado. Ahí todo el apoyo, agradecemos la fortaleza y la estrategia que tiene la senadora y el grupo del Senado, el grupo que está muy unido para la defensa de esta materia de los fideicomisos, y será sin duda una acción legal que tendremos también el apoyo de ellos y ellos tendrán nuestro apoyo para que tenga
los resultados que queremos para las mexicanas y los mexicanos. Y el otro punto importante es los amparos masivos de beneficiarios. No es solamente un tema de los gobiernos, en cada uno de los fideicomisos hay un beneficiario que sin duda tendrá también esa oportunidad de defenderse con amparos masivos y que ahí estaremos también dándole toda la asesoría y haciendo equipo para la defensa. No es solamente un tema de los gobiernos, hay actores importantes, organismos de la sociedad civil que se verán afectados y que sin duda podremos también implementar esta acción legal que son los amparos masivos. Entonces nos vamos sobre esta nueva estrategia, el diálogo no lo perderemos, pero también conscientes de que para que un diálogo dé resultados tiene que haber voluntad política y no se ve. Nos han disminuido muchos presupuestos, el del 19, el del 20 y ahora para el 2021 también en varias partidas, en partidas como el COVID de entrada, pues nunca no hemos recibido un recurso extraordinario, todo lo hemos ido aportando los estados, viene SCT con carreteras sin mantenimiento para muchos estados de carreteras federales, que también luego tendremos que ponerlas. CNA no trae ningún paripazo para proyectos de agua, el campo está sin un recurso para los productores, que al final el sector primario es el que nos ha dado un equilibrio en el Producto Interno Bruto y no hay ningún apoyo de parte del gobierno federal. Entonces, y vienen los fideicomisos, la extinción de los fideicomisos, el Fonden, muchos, ahorita mismo Quintana Roo y Yucatán tienen problemas con el huracán Delta y si al final no hay un recurso, ¿cómo va a subsanar los daños naturales que se ha hecho? CONACYT, muchos medios de aquí conocen perfectamente los centros de tecnología que tenemos Aguascalientes con recurso estatal y federal, con recursos propios, Infotec y otros más que trabajamos en conjunto con ellos, que están muy vinculados con la industria automotriz o con las propias universidades, pues con el riesgo de retirar todo el presupuesto federal y que tendríamos también que entrarle el gobierno del Estado, y el gobierno del Estado, la verdad es que cada día tiene que entrarle más acciones y a más políticas públicas, pero que al final tiene menos recursos. Para los municipios el Fondo Metropolitano es un golpe muy duro, aquí para nosotros, Aguascalientes, Jesús María, la verdad, San Francisco de los Romos, es un tema que tendremos que defender para Jalisco, la zona metropolitana, para Nuevo León. Sin duda es un fondo que le pega fuertemente a los municipios y que también estamos haciendo equipos con este nivel de gobierno. En este caso, la segunda medida que estamos acordando los gobernadores de la alianza, los aliancistas del federalismo, es la siguiente. Entender que no es una lucha de los gobernadores o de los alcaldes. Demostrar que realmente hay afectados directos de la sociedad. Y lo primero que debemos de hacer es sensibilizar a todos los sectores de la sociedad, a los poderes públicos, a las organizaciones de la sociedad civil, a todos los sectores que realmente, aquellos investigadores, a los deportistas, a los artistas del cine, realmente a las familias afectadas, a la sociedad en general, para comenzar a demostrar que no es un capricho de los ejecutivos estatales, sino que es una real necesidad de sectores de la sociedad y que a partir de 2 semanas estaremos haciendo un movimiento de sensibilizar a cada uno de estos actores para demostrar que realmente hay una exigencia y una necesidad de no desaparecer estos fideicomisos. Son 2 medidas que sin duda estaremos en un tiempo no más allá de 2 semanas implementándolas porque las fechas para el presupuesto y la ley de ingresos pues ya están a la vuelta de la esquina y nosotros tendremos que buscar la forma de que haya un paso atrás en esta autorización que sin duda en el Senado será una parte fundamental. Pues son los 2 acuerdos que decidimos los gobernadores de la Alianza y estamos a sus órdenes en las preguntas. Iniciamos el bloque con Mauricio Navarro de Televisa. De entrada, esos comentarios que han sido mencionados por parte del gobierno central no solamente son inexactos, sino carecen de veracidad.
Primero que nada, al día de hoy, y eso es un tema el cual agradecemos al bloque opositor que el día de hoy encabeza la senadora Claudia Ruiz Massieu, al cual le agradezco que esté aquí, ha solicitado tener conocimiento si existen investigaciones, denuncias sobre alguno de estos fondos o fideicomisos que fueron creados, que por cierto pues no se ha dado ninguna información al respecto. Hay que recordar que estos fideicomisos son patrimonios autónomos, con reglas claras, que tienen objetivos precisos, y no puede llegar el gobierno central simplemente a llevarse el dinero. No tomaron en cuenta en ningún momento la ley de austeridad republicana que ellos tanto propugnaron, donde se tendría que analizar si había inconsistencias, irregularidades o, como ellos dicen, corrupción en el manejo del mismo. ¿Dónde están las denuncias? Pero también lo que nos queda muy claro es que por lo pronto, y en términos coloquiales, agandallan el dinero. Se trae todo el dinero y después la extinción de los fideicomisos. Eso es inaceptable. Es muy burdo lo que están haciendo. Están engañando a las y los mexicanos. Desde nuestro punto de vista, están mal informando al presidente de la República. No es así como funcionan los fideicomisos. Y tampoco es cierto que son los gobiernos de los estados los que aplican estos recursos. Son muchas las personas que van a ser perjudicadas, instituciones que tienen años trabajando en la investigación, pero que también estos fideicomisos son el único instrumento que se tiene para poder proyectar acciones a mediano y largo plazo, y que no cada año se pretenda darle presupuesto para algún proyecto que tiene que ver, en este caso, con la investigación. Entonces, para contestar tu pregunta, no tenemos conocimiento de que exista una sola denuncia o alguien en la cárcel por desvío de recursos en estos fideicomisos. Para el tema de la pandemia, el gobernador Jaime, adelante. Sí, efectivamente, tratamos el tema de la pandemia, que es el origen de esta alianza y que nos ha mantenido en estos 10 estados con un control diferente al resto del país, con una tasa de letalidad la menor que el resto del país, y no queremos que vayamos a tener, por la desatención del centro, un rebrote, que sí lo vemos posible. Es algo que creo que hoy acordamos, y nuestros secretarios de salud tendrán una reunión expresa para esto, dado que nos preocupa que la Federación haya comprado solamente 35 millones de vacunas para la influenza, cuando somos más de 120 millones de mexicanos. En el mundo, en el primer mundo, se vacuna a todos los ciudadanos. Y en México solamente vamos a vacunar el 20% de la población, cuando la realidad de la pandemia nos ha dado el ejemplo desastroso que ya hay más de 80,000 personas fallecidas. La mezcla de COVID-influenza es poderosísima. Y esto nos puede llevar a tener otro problema de tema desde el punto de vista económico. Entonces, nuestros secretarios de salud harán un documento que podrá ser una petición formal a la Secretaría de Hacienda para que destine los recursos y se compren 120 millones de vacunas para la influenza. Ahorita en este momento solamente han destinado a los estados muy poquitas vacunas que ya fueron agotadas. La población tiene temor y precaución y requiere ser atendidas. Además de que ya la vacuna de influenza en el mundo de los laboratorios ya subió enormemente de precio. Y esto para los estados es difícil que podamos tener los recursos, pero además no los podemos comprar porque estamos limitados en las aprobaciones de la COFEPRIS para hacerlo. Entonces esto también se acordó y fue un acuerdo que lo harán nuestros secretarios de salud, los 10. Bien, adelante, Miguel Ángel Riquelme. Del Heraldo de Chihuahua para el gobernador Corral. Permíteme, una participación del gobernador Riquelme. Termino la intervención y complemento la información de mis compañeros gobernadores, dejando en claro dos cosas. Hoy, dentro de
la reunión de trabajo, vimos dos temas que son fundamentales para el país y que tendríamos que ir aclarando en los próximos días. Esos fideicomisos que se pretenden desaparecer, que tienen o tuvieron un fin y fueron creados en distintos sexenios, como un avance de distribución equitativa de prioridades en distintos sectores sociales, atendiendo problemáticas focalizadas y sobre todo en su mayoría atendiendo al crecimiento económico del país. No hay una definición clara del destino de la extinción de estos fideicomisos. El mensaje del gobierno federal es discrecionalidad. Ese es el mensaje que manda en la extinción de los fideicomisos. Si bien es cierto que siempre en los recursos programados en el presupuesto de egresos de la Federación y todo lo que el país, al cabo de los años, en los distintos fideicomisos, ha dejado sectores atendidos, deben tener transparencia. La realidad es que no queda claro cuáles fideicomisos no tienen transparencia y por ende pues tendría que ser revisado uno por uno en la importancia que tienen para el crecimiento económico del país, para la ciencia y tecnología, para la educación, para la infraestructura carretera. Y de ese análisis, originado por la discusión de todos los actores políticos y sociales, se dé una definición clara de cuáles pudieran desaparecer y por qué, y cuáles tendrían que continuar por el bien del país. Eso y el presupuesto deficitario que hoy, de mantenerlo así, tendríamos todos los estados de la República, claro, menos a los que han destinado los principales proyectos del gobierno federal, que son 5 o 6 estados de la República. Tendríamos que socializar cómo queda cada uno de esos rubros en nuestras entidades. Habremos de agotar todas las opciones políticas y jurídicas para evitar que dichos fideicomisos desaparezcan sin razón, que el propio presupuesto sea reconsiderado antes de su aprobación. Y por ende convocaremos en nuestros estados a todos los sectores afectados para que se den las razones reales y el impacto que pueda hacer reflexionar en la realidad de las acciones que está haciendo el gobierno federal. Serían mis consideraciones adicionales a los comentarios de mis compañeros gobernadores. Adelante, gobernador Enrique Alfaro. La idea de la reunión de hoy fue precisamente ante la pregunta que hacía el compañero. Normar un criterio jurídico entre todos nosotros de cómo vamos a abordar el tema. Porque evidentemente se han puesto sobre la mesa muchas cosas y a veces es complicado acotar bien el debate. Yo quisiera hacer una síntesis muy puntual de lo que aquí se ha dicho para ver de qué estamos hablando. En específico, lo que vamos a plantear es una ruta compartida en la que cada estado vamos a ir con una controversia constitucional para atender un acto muy específico, porque hay que dividir en dos partes el debate. Uno, lo que vamos a combatir es la concentración que está intentando hacer el gobierno federal de 68,000 millones de pesos que estaban en esos fideicomisos y que hoy los están convirtiendo en lo que técnicamente se llama producto o aprovechamiento, que significa en automático que ese dinero se convierte en recurso excedente y eso significa discrecionalidad, es decir, con los recursos excedentes puedes hacer lo que quieras. Ese es el acto que vamos a combatir. No estamos en esta etapa combatiendo la extinción de los fideicomisos porque eso tendrá que venir después.
Pero evidentemente lo que es de llamar la atención es que con el argumento de que en los fideicomisos había corrupción y discrecionalidad, se esté tomando esta decisión sin que haya una sola denuncia presentada por actos de corrupción en ninguno de los fideicomisos. Esa es la ruta jurídica que vamos a seguir. Y adicionalmente, lo que decía el compañero Miguel Riquelme es muy importante. Queremos mandar un mensaje de que esto no es una demanda de los gobernadores para tener más recursos para gastar nosotros. Este dinero ni siquiera lo ejercemos nosotros. Es dinero que tiene que ver con asuntos importantes y con agendas vitales para los estados. Y por eso, lo que consideramos muy importante es convocar cada uno de nosotros en nuestros estados a un cierre de filas de los poderes públicos, de los sectores económicos, de los sectores sociales, del sector académico. Necesitamos que se entienda que se está atentando contra los intereses de los estados que formamos esta nación. Y por ello, el día de hoy se hizo este ejercicio muy completo de análisis jurídico desde la perspectiva constitucional y desde la perspectiva fiscal para poder entender los pasos a seguir. Evidentemente, a esto habrá que agregarle la ruta que vamos a seguir impulsando para corregir el diseño del presupuesto que hoy se está discutiendo en la Cámara y que ese todavía no sabemos cómo va a quedar. Pero lo que me parece muy importante es que el Senado de la República verdaderamente pueda seguir impulsando la agenda para que este tema de los fideicomisos en el Senado se discuta como parlamento abierto. El que nada debe, nada teme, que sea una discusión pública, que verdaderamente podamos estar en el Senado todos aquellos que tenemos algo que opinar respecto a la manera como se está actuando en este tema. Ese es lo que hoy se acordó y creo que es la ruta correcta. Continuamos ahora con el Heraldo de Chihuahua para el gobernador Corral. A 12 días del cierre del ciclo 35 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, ¿qué información tiene respecto al pago que ha realizado Chihuahua y México al tratado, al cierre, sobre todo en el sentido de que se utilizará el agua de las presas internacionales? Y concluye la pregunta. Sin embargo, ya se empieza a decir que a partir del 24 de octubre seguirán las presas abiertas, sobre todo la de La Boquilla. Ya hemos expresado con toda claridad nuestra opinión en este tema. México va a cumplir en tiempo y forma con el pago del Tratado de 1944. Lo hará con extracciones y trasvases de presas de Chihuahua, pero también lo hará con almacenamiento en presas internacionales. Y nuestra postura, una y otra vez, ha sido de que no debe extraerse agua de La Boquilla. Además, materialmente ya no es posible sacar más agua por la obra de toma de la presa de El Granero, de donde se extrae el agua para desembocar directamente a la cuenca del río Bravo. Al día de hoy, de lo que México ya ha pagado, que son más de 1.900 millones de metros cúbicos, Chihuahua ya aportó el 46% de esa cantidad. Y en el pago total, Chihuahua terminará contribuyendo como con el 42 al 44% del pago total del agua. Hemos cumplido con la parte que nos toca en condiciones de extrema sequía. Yo ahí dejaría mi respuesta a este tema, para concentrarnos en los temas que tienen que ver con los fideicomisos. Que a mí también me interesaría dar una opinión sobre ese asunto, Martín. Adelante de una vez, gobernador. Porque como bien lo dijo el gobernador Alfaro, lo que vamos a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de la extinción de los fideicomisos como tales, es el artículo 4 transitorio, donde se produce lo que se ha dado en llamar el agandalle. Literalmente es un agandalle. Hay una reconcentración de todos estos recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cada quien tiene una visión de la afectación. Lo que hay que decir con toda claridad
es que esta eliminación de los fideicomisos es otra agresión más en contra del federalismo. Se confirma la dinámica de reconcentración de facultades, de competencias y de recursos con el parapeto del combate a la corrupción, de la austeridad, de la transparencia. En realidad, lo que buscan es generar una discrecionalidad política para manejar estos recursos hacia un año eminentemente electoral, que es el 2021. Si hubieran querido, podrían haber reestructurado, corregido, reorganizado, transparentado los fideicomisos. Fueron a eliminarlos para tener ese dinero, esos recursos, y usarlos de manera discrecional. Por eso digo que es un parapeto lo de la austeridad y la famosa rendición de cuentas. Nada puede darle mayor seguridad jurídica al ejercicio de recursos públicos en fideicomisos que las propias reglas que se constituyen en un fideicomiso público, basado además en un conjunto de leyes. Por eso tuvieron que reformar 17 leyes para poderlos eliminar. Entonces se desanda otra vez el camino del federalismo y se confirma la regresión centralista que vive el país. Es una medida que va a afectar no a los gobernadores de los estados, va a afectar áreas fundamentales del desarrollo sustentable de México: ciencia y tecnología, desarrollo social, salud, seguridad pública, atención a desastres naturales, desarrollo de zonas mineras, deporte, cultura, apoyo a defensores de derechos humanos, a periodistas. En fin, hay afectaciones muy graves a fines fundamentales del desarrollo sustentable de México y obviamente del desarrollo regional. Por eso lo vamos a impugnar ante la Corte todos nosotros. Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista nos vamos a apersonar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar la controversia y pedir la suspensión del cuarto transitorio. Adelante. Carla Méndez, de Grupo. Que van a hacer, ¿cuánto tiempo les podría llevar? O sea, ¿se alcanza el tiempo para poder defender? Y han hecho un global de cómo les impacta en todos los estados, o sea, en números, económicamente, ¿cuánto es el impacto? Adelante, gobernador Silvano. Gracias. Saludo a mis amigas, amigos de los medios. Gracias a la señora senadora y los diputados federales que hoy nos acompañan también en esta reunión. A ver, yo quisiera precisar algunas cosas con respecto a los fideicomisos. Los fideicomisos, al crearse por mandato constitucional y por ley, tienen un propósito muy claro. Y esta ruta que siguieron o que han seguido hasta ahora para desaparecerlos tiene una serie de inconsistencias y de omisiones en el proceso legislativo mismo, que ya referían los compañeros a los propios preceptos establecidos en la ley de la llamada austeridad republicana que los propios actores ahora en el gobierno aprobaron recientemente. Ni esa cumplieron para poder hacer el procedimiento adecuado. Pero lo más importante de esto es que una vez constituido o el proceso de constitución del fideicomiso tiene 3 componentes fundamentales: el fideicomitente, el fiduciario y los beneficiarios. No se puede pasar por encima de estos pilares centrales de la constitución de un fideicomiso. De tal manera que ese recurso está en las instituciones bancarias, pero esos recursos que están en las instituciones bancarias
tienen un propósito, tienen un destino, tienen un fin, que son los beneficiarios del fideicomiso. Por lo tanto, es importante que dejemos muy claro, nosotros hacemos un llamado a las instituciones financieras, a las instituciones bancarias, para que no se presten a este juego del gobierno, porque dicen, de acuerdo al cuarto transitorio, desaparecen los fideicomisos en el cuarto transitorio, pero su proceso de liquidación se llevará 6 meses. Es decir, con este esquema tramposo de la reforma, se dan facultades al gobierno para que Hacienda recoja el dinero. Ese dinero no lo pueden entregar los bancos porque se van a meter en un problema muy serio de carácter legal. Y nosotros vamos a actuar en consecuencia si permiten que en esta lógica centralista, abusiva, discrecional del gobierno central, ese recurso, casi 70,000 millones de pesos, vaya a parar ahora a los fondos de Hacienda para destinarlo a lo que quieran, porque eso les permite, por lo que decía el gobernador Alfaro, el recurso, una vez que ingresa, que de acuerdo con la ley de ingresos vigente se convierte en un producto, un derecho, y en consecuencia es de libre disposición y lo pueden usar en lo que quieran. Pero hay destinatarios y hay leyes que regulan el funcionamiento de los fideicomisos. Pero más allá de eso están los destinatarios del beneficio. ¿Qué va a pasar con instituciones tan prestigiadas como el CIDE o el Cinvestav, por señalar 2 ejemplos muy destacados, o lo que va al desarrollo tecnológico, al desarrollo científico, lo que va al deporte, lo que va al cine? Y les han dicho a los afectados que no se preocupen, porque el gobierno de todos modos se los va a dar. ¿De dónde se los va a dar? Si lo que andan buscando es jalar recursos porque no les alcanzan para los proyectos faraónicos o para las ocurrencias y antojos del gobierno central. Un dato muy importante también es que por muchos años costó construir la financiera rural, que a lo largo de sus años de creación fue aumentando su fondo original. De las pocas instituciones que le daban crédito a los campesinos, a los productores del campo. Ahora le quitan los 12,563 millones del fondo y meten de refilón en el presupuesto de egresos un supuesto recurso para crear otra financiera. Es un contrasentido terrible. Y por último, con lo que decías tú de cómo nos afecta de manera diferente a cada entidad. Yo te doy el dato de mi estado, en Michoacán, en una primera revisión, lo que nos impacta al cancelar estos fondos que están en estos fideicomisos son 1,285 millones de pesos solo en estos fondos. No te hablo de lo que nos recortan en el presupuesto que está en proceso de discusión. Pero aquí lo relevante, reitero, es que los bancos no se pueden prestar al juego y entregarle el dinero a Hacienda y luego después hacer el papeleo para justificar por qué se los regresaron. Adelante. Gabriel Soriano, de LJA. Bueno, buenas tardes, gobernadores. Mis preguntas son 2. La primera, hablaban sobre amparos masivos de quienes son beneficiarios de los fideicomisos. Quería saber cómo va a funcionar esto y si es que van a tener algún acercamiento con los estados que no son parte de la lista. Y la segunda es desde hace unas semanas se ha anunciado que la Organización de las Naciones Unidas ayudará al gobierno federal para la compra de medicamentos. Quería saber cómo va a ser la compra de medicamentos a aquellos estados que no están adheridos al INSABI y si es que se trató este tema dentro de la reunión. Adelante, Francisco.
Te contesto la primera parte de lo que acabas de preguntar acerca de los amparos masivos, pues tiene que ver con los usuarios, aquellos que son afectados. De entrada, los deportistas, unos agricultores, ganaderos, aquellos investigadores que han sido afectados, pues todos estos van a estar haciendo lo propio, de tal suerte que en cada uno de los estados vamos a convocar de entrada a todos los sectores afectados para, primero que nada, para poder concientizar a la sociedad en general y poder hacer muy claros en el sentido que no somos los estados los que estamos pidiendo el recurso, no somos los estados los que directamente estamos siendo afectados, indirectamente estamos siendo afectados, pero muy especialmente han sido los usuarios. Pero miren, yo sí quisiera dejar algo muy claro, porque después le damos muchas vueltas. Este recurso que está concentrando el gobierno central no quiere que se le dé seguimiento hacia dónde se va a aplicar. Estamos hablando de cerca de 70,000 millones de pesos. En pocas palabras, lo quiere utilizar con fines político-electorales. Es de todos conocido que es para eso que lo quiere y no sabe ni cómo ocultar esta situación. Pero eso es lo que se avecina y eso es lo que vamos a impedir. Bien, con esto damos por concluida esta conferencia de prensa. La agenda de los señores gobernadores continúa. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que estuvieron presentes tanto de manera presencial como virtual.